Hola, buenos días. La pregunta de rigor es, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Bueno, Perfecto. gracias. Bueno, la verdad que, como decía María Elena recién, con mucha expectativa y emoción, porque estamos abriendo el Congreso en este momento, porque somos la primera comisión. Me presento, yo soy Noé Vinda, eh, soy diseñadora gráfica editorial, soy directora de arte, y hace 12 años que soy docente de esta universidad, eh, y en la carrera de diseño y comunicación. Y bueno, participo de interfaces desde el primero, así que la verdad que es un gran orgullo y una gran responsabilidad coordinar esta comisión. Eh, bueno, les doy la bienvenida al 9º Congreso de Interfaces Virtual 2021. Estamos dando comienzo a la comisión, esta es la 1A, Entornos Digitales y Tecnologías. El Congreso Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España compartimos experiencias pedagógicas significativas, intercambiamos experiencias, validamos proyectos y consolidamos estrategias. Este año el Congreso cuenta con 340 ponencias distribuidas en 33 comisiones en vivo. Les recuerdo que cada ponencia va a disponer de 5 minutos. Si hay más de un expositor, esos 5 minutos los tienen que distribuir para no pasarse entre los conferencistas de la misma ponencia. Se va a exponer una ponencia seguida de otra, ahora yo los voy a nombrar, tengo acá el listado, y se les va a ir habilitando a cada uno para que intervengan y expongan. Y luego vamos a tener un espacio de preguntas y de debate. Perdón, y mientras cada conferencista está exponiendo, está habilitado el espacio, el chat para preguntas que se le pueden realizar al conferencista. Bueno, entonces ahora voy a nombrar a las ponencias y a las personas, así ustedes saben en qué orden les toca exponer. Bueno, la primera es apostando a la formación integral de voluntarios a través de estrategias y metodologías desde la virtualidad. Exponen Rosa Valentina Sarama Moreno, Laura Angélica Riascos Quintero, Verónica Vargas Bolaños y José Rodolfo Cabezas Preciado. Luego le sigue co-creación de un escenario creativo para comprender los números enteros. Exponen Andrea Montoya y Stephanie Yael Quijano Úrrego. Luego, convivencia digital en el ámbito universitario, expone Solange Rodríguez Soifer. Luego, digitaliza tu escuela, donde exponen Micaela Unamuno y Evelyn Guzmán. Luego, el uso del código QR, donde expone Oscar Rodríguez. Le sigue Grabando Libertad, una experiencia expresiva mediada por tecnología y virtualidad. Exponen María Buligovich y Julian Servi. Le sigue Inteligencia Artificial en la formación de los medios audiovisuales. Expone Ronald Gonzalo Expitia Sánchez. Le sigue Moodle en Leopoldo Lugones. Expone Carlos Emilio Rodríguez. Bueno, luego sigo yo, con redes e influencers si son aliados.
pero como yo coordino la comisión, voy a exponer última. Entonces, después de Carlos Emilio Rodríguez, continúa responsabilidad social, un ejercicio creativo de la presencialidad a la virtualidad, donde expone Vanessa Alzate Amaya. Le sigue, por último, Scratch, Chimeleta y El Good Doctor, donde exponen Marisa Conde y Andrea Roca. Bueno, muy bien. Entonces, dicho todo esto, le damos la palabra al primer equipo, al equipo de Rosa, Laura, Verónica y José Rodolfo. Bienvenidos. Noé, de la primera comisión todavía no ha llegado nadie, así que podemos Bueno, muy bien. Primera Entonces, ponencia. La primera ponencia, continuar. no hay ningún problema. Entonces, Andrea Montoya y Stephanie Yael, ¿están preparadas? Sí, preparadas. Vamos a compartir un video. Okay. Bueno. Entonces lo comparto yo. Ok. Hola Hakun, soy tu amiga Estefanía. Oye, te quería contar que mi profe de matemáticas creó un proyecto espectacular. Se llamaba Disfruta lo cotidiano. A mí me encantó. Fue una experiencia genial porque me divertí mucho, pude pasar tiempo con mi familia, me distraje un poco, cambié la rutina de todos los días. Fue muy interesante. No te imaginas todo lo que me reí con mi familia. Ese tiempo lo aproveché al máximo. Aparte de que mientras me divertía un poco, podía aprender cosas muy interesantes. Bueno, en fin, amigo, fue muy divertido. Propuesta pedagógica y didáctica desarrollada en el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19. Se configuró un escenario de aprendizaje para la comprensión de los números enteros, desde la creación colectiva y el desarrollo de la creatividad, dirigido a estudiantes de básica, secundaria y media del Colegio Ciudad de Techo 1 en Bogotá, Colombia. La motivación central que permitió llevar a cabo esta propuesta se fundamentó en la necesidad de responder no solo a un problema de aprendizaje de las matemáticas, sino en la necesidad de plantear alternativas para atender a los estudiantes y sus familias en la época inicial de la crisis sanitaria. Se buscó dar valor a lo cotidiano a través del reconocimiento del lugar donde se vive, de las prácticas cotidianas y del involucramiento de la familia en un proceso de aprendizaje y aplicación del conocimiento sobre números enteros. Para llevar a cabo esta propuesta se tomaron elementos del método de co-creación lúdica, el cual considera que las personas en un proceso de creación colectiva son vistas como agentes que inciden activamente en la generación y desarrollo de respuestas, ya sea para la resolución de problemas o para la creación colectiva de sentido. Estas acciones creativas están orientadas a producir experiencias lúdicas significativas, de modo que los participantes vivencien emociones que les permitan el desarrollo de habilidades y la construcción de saberes propios. El método de co-creación lúdica reconoce el marco para el desarrollo de la creatividad cotidiana, que describe 4 modos en los que las personas pueden actuar. Estos modos son descritos como niveles creativos: hacer, adaptar, fabricar y crear. Cada uno involucra diferentes desempeños y dominios. Asimismo, se tomó en cuenta el enfoque socioconstructivista, involucrando el aprendizaje significativo y procesos para potenciar la zona de desarrollo próximo, y como enfoque transversal, el aprendizaje autónomo mediado desde estrategias que involucran el uso de las TIC.
componente matemático involucró un ejercicio de observación y análisis de situaciones cotidianas, en las cuales identificaron elementos contables, los clasificaron según su interpretación y los representaron con figuras o símbolos. Posteriormente, desde su imaginación, los estudiantes recrearon una historia utilizando números negativos y positivos. Por otro lado, se analizaron situaciones de aprendizaje involucrando otros temas, no solo de contenidos matemáticos, sino de otras áreas del conocimiento. Finalmente, crearon un juego de dominó para realizar operaciones con números enteros. Diseñaron un guión gráfico con una historia para enseñarle a otros un tema matemático. Hola Jacón, ¿cómo estás? Quiero contarte un poco sobre mi proyecto de Disfrutando lo Cotidiano. Pues me parece un proyecto muy divertido, muy lúdico, que te permite explorar tu creatividad y explotarla. Me puede tomar mi tiempo relajante para no pensar tanto en trabajos y problemas y demás, sino relajarme, cortar, dibujar, jugar con creatividad, grabar, editar y que es lo que más me agrada. Realmente me pude sentir muy bien haciendo este proyecto. Me sentí cómoda, me sentí tranquila, sentí que tuve tiempo para mí, para respirar, para hacer las cosas con creatividad, para hacer las cosas de forma lúdica. Me divertí bastante con el proyecto Disfrutando lo Cotidiano. OCA Consultores. Tejemos ideas conectando lenguajes. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo? Muchas gracias por permitirme. No, por favor, al contrario. Después charlamos, al final charlamos un poquito de cada ponencia. Bueno, continúa. Lo que les digo, que tal vez a ustedes no les dije, pero cada expositor puede presentarse y decir, o comentarnos o compartirnos en qué lugar geográfico está y demás, o a qué institución está representando. Continúan entonces Andrea Montoya y Stephanie Yael Quijano Urrego. Bienvenidas. Ya, es la que acabamos de presentar. Ah, perdón, disculpen, claro, es verdad. Vamos por la 3. Entonces, convivencia digital en el ámbito universitario, Solange Rodríguez Soifer. Solange, ¿estás? Hola, ¿me ven? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Solange Rodríguez Soifer. Soy especialista en EdTech, soy productora audiovisual, docente de la UBA, de la UTN y bueno, y también investigadora de la casa. Bueno, para comenzar, quisiera hablar un poco de las rutinas en el aula, ¿no? Digo, más allá del contrato didáctico, rutinas simples como levantar la mano para participar, el timbre del recreo para determinar los descansos. Eran rutinas hasta el 2020 completamente transparentes y normales, pero entonces vino este tsunami y nada quedó en pie, ¿no? Excepto por el hecho de decir, tenemos que encontrar una solución urgente. Y esa solución se trataba de traducir un poco lo presencial a lógicas digitales. Y en ese sentido el desafío se trataba de que la virtualidad educativa no fuera distancia educativa. Desde antes de la pandemia, la transformación digital era una especie de, digamos, de opción que se hablaba, ¿no? Pero de pronto llegó el 2020 y esta opción se transformó en una obligación, y ahí descubrimos que no solamente se trataba de trasladar las formaciones al aula, al entorno virtual, sino que también de lo que se trató fue de encontrarnos con que el aula presencial no podía ser traducida literalmente al aula digital, eso requería otras pautas, otras rutinas.
Entonces, además del aprendizaje significativo, se requería un contexto significativo. Y ahí empezaron a surgir dudas, ¿no? Que tenían que ver con estas rutinas, ¿no? Rutinas normales, como se levantaba la mano o se interrumpía. ¿Cuántas horas de clase correspondía dar de manera virtual? ¿Qué pasaba con los recreos? ¿La cámara prendida o la cámara apagada? Y esto se le sumó obviamente el aula que se metía en el hogar, entonces encontrábamos alumnos que, no sé, estaban realizando otras actividades ajenas a la clase, pero también nosotros como docente atravesando esta curva de aprendizaje que trastocaba todas nuestras estrategias educativas habituales. Entonces ahí llegó la segunda ola, ¿no? En este tsunami, y no solo se trataba de conectarnos, ya habíamos como superado esa etapa, sino generar una experiencia de aprendizaje enriquecida por la tecnología, como la ponencia que vimos antes. Y en ese sentido surge la idea, en la materia de Emprendedor 21 de la UBA, de generar un manual de convivencia digital. Surgieron un montón de situaciones bastante irregulares, y ahí nos dimos cuenta de que necesitábamos establecer pautas nuevas, que no eran obvias esta rutina. Y ese manifiesto incluía varios puntos, ¿no? Pautas de cursada, participación, y condiciones que promovieran una convivencia que fuera adecuada y que generara justamente este contexto significativo que requiere la enseñanza. Entonces la premisa era, lo que no harías en el aula presencial, ¿por qué lo harías en el aula virtual? ¿No? Entonces, así como en el aula presencial no te pondrías a, no sé, picar cebolla o entrar en bermudas y ojotas, bueno, del mismo modo, la idea era tratar de establecer ciertas pautas, ¿no? Que parecían una obviedad, pero en el aula digital era todo nuevo. Nosotros ese manual, a partir de lecciones aprendidas, lo fuimos mejorando y hoy forma parte de la clase inicial. En otra situación, en la UTN, pasó algo similar, ¿no? La institución se encontraba con que había condiciones muy dispares en las aulas virtuales. Entonces, se decidió junto con el área de coordinación de tratar de alguna manera, que todos los involucrados estuvieran al tanto de un manual de convivencia que estuviera pensado desde las características propias de esta institución. Y esto mejoró no solamente las condiciones de trabajo docentes, también la de los estudiantes. Y en ese sentido, como conclusión, una creencia que este manual que implementamos desenmascaró, era el prejuicio de que solo a los docentes nos costaba este contexto, ¿no? Pero lo interesante es que a los estudiantes también, porque de alguna manera era, por un lado, digamos, esto de no poder estar a la altura de las expectativas, pero también la falta de claridad en las trayectorias educativas, porque claramente los docentes estábamos tratando de entender digamos, este nuevo contexto. Entonces, así como dice la frase, ¿no? Cuentas claras conservan la amistad, un manual de convivencia digital conserva este vínculo que se genera entre docentes y estudiantes para que las clases virtuales no signifiquen clases a distancia, ¿no? Sino una posibilidad de encuentro. Bueno, eso fue todo, creo que terminé en tiempo, me parece. Así que muchísimas gracias por esta posibilidad. No, muchísimas gracias a vos, Solange. Muy, muy interesante. Tome nota, yo voy tomando nota de las ponencias. Bueno, entonces ahora le damos la palabra a Micaela Unamuno y Evelyn Guzmán en la ponencia que se llama Digitaliza tu escuela. No sé si están. Micaela Unamuno la vi hace un rato. ¿Qué tal? Sí, perdón, estaba muteada. Disculpa, bueno, entonces, un gusto. Bueno, gracias en primer lugar por la invitación. Yo voy a proyectar la pantalla y ya iniciamos. Esperen que no encuentro. Ahí estamos. Bueno. Me presento en un primer lugar, mi nombre es Evelyn, estoy junto con Mica, pertenecemos al equipo de Educabot. Y lo que venimos a comentar justamente es el trabajo que estamos haciendo de cara a la transformación digital en las escuelas.
Justamente si hablamos de transformación digital, como decían recién en la ponencia anterior, fue un cambio muy radical el que se vivió hace un par de años con la pandemia. Esto aceleró el proceso de transformación en el que nosotros ya veníamos trabajando, pero sobre todo dejó en evidencia la necesidad de incorporar nuevas herramientas en el aula, porque justamente la idea, más allá de que hace un montón de tiempo que venimos trabajando con los colegios, hay muchos que no tenían o no habían implementado herramientas digitales. Y además para nosotros fue un desafío, más allá de que ya veníamos trabajando en esto, el hecho de encontrar nuevas estrategias y caminos en los modos de enseñanza, es decir, fue para todos una transformación en la que justamente ayudamos a los colegios. Si bien nosotros, como les decía recién, hace más de 10 años que estamos en esto, siempre creímos que nuestra base es la implementación de herramientas digitales en el colegio, la búsqueda de soluciones creativas a través de problemas reales, y sobre todo poner en el foco la robótica y la programación, que creemos que debería ser integrada dentro de la currícula. Entonces, en parte también trabajamos siempre con soluciones integrales. Todas las soluciones que trabajamos tienen que ver con el aprendizaje basado en proyecto, con el aprendizaje STEAM, con la cultura maker, todo esto mediado por la tecnología. Es decir, más allá de que se implementen o no las herramientas digitales o los robots o las placas, todo esto tiene un sentido, y que sobre todo que los alumnos sean el centro de su propio aprendizaje, que trabajen por proyecto y que desarrollen habilidades. Ahora me gustaría comentarles 2 casos en particular como ejemplos de algunos colegios con los que estuvimos trabajando en distintas propuestas y cómo fuimos adaptando cada una de ellas. Es decir, si bien trabajábamos ya con la tecnología y la digitalización, el hecho de realizar las clases virtuales ya nos propuso a nosotros un desafío, y justamente estos son los casos que les voy a comentar. En el caso del Colegio Sindip y Miguel Cané, habíamos implementado con ellos una solución que se llama Aula Maker en el año 2019. Aula Maker es un espacio lúdico y flexible diseñado para potenciar las habilidades STEAM, sobre todo para estimular la creatividad y promover el trabajo colaborativo y las habilidades blandas en los niños y adolescentes a través de la cultura maker. ¿Cómo es que llevamos a cabo este proyecto? Justamente lo que hacemos es crear un entorno en el que se estimula el desarrollo instalando todo lo necesario en el colegio. Y cuando me refiero a todo lo necesario es justamente todo, desde la instalación o la ambientación del aula dentro del colegio, los kits de robótica, los componentes de electrónica, la impresora 3D, todo lo necesario para hacer el diseño 3D, drones, mobiliario, los docentes y colaboradores, porque muchos de estos proyectos lo importante no es solo el equipamiento, sino los docentes capacitados. Imagínense que hace 10 años que trabajamos con esto, entonces nuestros docentes forman parte de ese equipo de colaboradores que implementan las soluciones y van al colegio a trabajar en este aula. Y una plataforma que integra el desarrollo de los contenidos para todos los niveles de enseñanza. Eso quiere decir que la columna vertebral que se trabaja dentro del aula, todo es obviamente mediado por tecnología y por plataformas que los alumnos y docentes pueden utilizar en este aula maker. ¿Qué desafíos tuvimos a la hora de tener que transformar este aula maker a lo que sería el terreno digital o digamos ir un poco más allá? Justamente la robótica y la programación requieren de la presencialidad para programar. Justamente lo que desarrollamos es una plataforma de robótica que permite la programación a distancia. Voy a pasar a la siguiente placa, porque ya queda menos de un minuto. Y el segundo caso que quería mencionarles es a través de nuestra suite de aplicaciones, una serie de plataformas digitales desarrolladas en el momento de la pandemia y con aula virtual, llevamos a cabo todo lo que es la implementación dentro del Instituto Cambridge de inglés.
todos los alumnos pudieron rendir sus exámenes internacionales a través de nuestra plataforma. Finalmente, y teniendo en vista hacia el futuro, en lo que nos estamos especializando, justamente seguir desarrollando estas herramientas, las cuales para nosotros no son soluciones para salvar un momento en donde se requirió la educación a distancia, sino justamente desarrollar nuevas herramientas que nos permitan la trazabilidad y reportes con respecto al aprendizaje de los alumnos. Esto es todo, más que nada, un resumen de lo que hemos trabajado en estos últimos 2 años, y bueno, hay un montón más de soluciones que vamos a seguir implementando, pero por ahora eso es todo. Les agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias, Evelyn. Muy interesante también. Bueno, vi que tu última placa decía preguntas. Bueno, la propuesta es, al final, luego de que expongamos todos, realizar las preguntas y los debates o inquietudes que cada uno Perfecto. Perfecto, sí, estaba toda hecha la presentación, pero entiendo que las preguntas son al final. Muchas gracias. Claro, por supuesto, por eso te lo digo, no hay ningún problema. Bueno, entonces ahora le vamos a dar la palabra a Oscar Rodríguez. Hola Oscar, ¿estás acá? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, buenos días. Gracias por permitirme participar. Buenos días. Por permitirme participar en este congreso, y mi exposición de hoy es referirme concretamente a cómo se utiliza el código QR en nuestro colegio. Yo soy bibliotecario del Colegio Sagrado Corazón, que se encuentra en el barrio de Barracas. Y para comentarles un poquito del uso que le estamos dando a estos códigos en estos nuevos tiempos que nos han tocado vivir, y acelerados por el proceso de pandemia que hemos sufrido. Seguramente que han visto y probablemente han utilizado estos códigos QR, que son también llamados códigos BIDIS, que son códigos dimensionales, porque son códigos de respuesta rápida. Vendría a ser una evolución de los códigos antiguos de barra. En estos códigos se encuentra una amplia información que nosotros podemos entregar a aquellos que van a escanear esos códigos QR que nosotros vamos a poner al servicio, tanto sea en nuestro establecimiento escolar como en cualquier otro orden, de comercio o lo que se quiera informar o dar a conocer. Estos códigos fueron creados en Japón por una subsidiaria de Toyota allá por los años 90, y se pueden utilizar con cualquier dispositivo que tenga acceso a una cámara web y que cuente con un software que pueda leer este tipo de códigos. Si ustedes han visto estos códigos, verán que tienen una forma de cuadrado, y en 3 de los vértices de esos cuadrados se encuentran cuadrados más pequeños que lo que hacen es marcarle al dispositivo la lectura de ese código. Nuestro colegio lo comenzamos a implementar con un solo uso, le habíamos dado un solo objetivo y un solo uso, que era indicar dónde se encontraba la biblioteca. Entonces lo que hicimos fue generar una descripción de dónde se encontraba la biblioteca, o sea, se pegó esa descripción en la entrada de la escuela, donde se indicaba el lugar físico donde estaba la biblioteca, y colocamos un código QR con la lectura del cuento de Julio Cortázar, instrucciones de cómo subir una escalera, porque inmediatamente uno traspasa, digamos, el hall del colegio para acceder a la biblioteca, hay que subir una escalera. Entonces, aprovechamos, digamos, esa descripción que nosotros teníamos que tener y pegamos en esa descripción, para llegar a la biblioteca, el código QR con este cuento. Ahí comenzó nuestra aventura con estos códigos QR, y vimos que tenían bastante llegada, digamos, se escaneaba bastante ese código. Entonces empezamos a pensar en qué más lo podíamos utilizar. Entonces lo que empezamos a ver, que las carteleras que hacían los chicos, las carteleras físicas,
cuando estaban en la presencialidad, ¿no? Y ahora volvimos a retomar ese hábito. También se sacaban fotografías de esas carteleras que se iban armando y se configuraba un código QR y se subían a las distintas redes sociales que tenía nuestra escuela. Así podían ver las personas que no tenían acceso, digamos, padres, familias, que no tenían acceso a poder ver esas carteleras de manera física, las podían ver escaneando el código QR que nosotros poníamos a disposición en todas las redes sociales de la escuela. Tanto sea de primaria como de secundaria, ¿no? En las carteleras que se utilizaban. Lo que también nos dio mucho resultado en estas creaciones de los códigos QR era armar juegos con el asesoramiento de distintos profesores de matemática, historia, geografía, armaban juegos de Kahoot con un determinado tiempo, en el cual los poníamos también disponibles en las carteleras que tenían acceso a los alumnos escaneaban esos juegos y podían jugar a través de sus dispositivos móviles, ahí respondiendo a algún tipo de pregunta que hacían en esos juegos, tanto sea historia, geografía, matemática, química, física, etc. También vimos que tenían una buena llegada al alumnado, sobre todo de secundaria, porque en la respuesta en el feedback que nosotros teníamos con la plataforma de generación del QR, veíamos que tenía bastantes bajadas, digamos, y bastante participación de los chicos. También lo utilizamos para poner a disposición, tanto sea dentro del colegio como en la puerta, para que puedan escanear los padres o las familias que vienen al colegio, la página web de nuestra institución. También nos sirven para colocar en las aulas donde tenemos las pizarras interactivas, las instrucciones de uso, cómo se tienen que encender, cómo se tienen que apagar, cómo se utilizan, etcétera. Eso más que nada para los docentes. Y vemos, también nos han dado muchos resultados, generar códigos QR con actividades extra áulicas, generando foros de debates. Entonces, también eso nos daba la posibilidad de extender un poco más en los alumnos la interacción con los docentes a partir de del escaneo de estos códigos, con los foros que nosotros armábamos en esos códigos. También habíamos armado tenemos un programita, un proyecto nuestro que se llama Book Crossing, en el cual de manera física liberamos libros, y eso lo hemos trasladado a la parte digital. Entonces también hemos generado códigos QR con diferentes libros en los cuales los alumnos ingresan a esos códigos, pueden tener un seguimiento de cómo fue ese libro digital, quién lo bajó, quién lo leyó, los comentarios que pueden tener. Y otras cosas que nos han dado resultado también en estos códigos QR es generar una mapoteca virtual para que los docentes puedan tener acceso a los distintos mapas y tener un dinamismo en sus clases. La creación de los códigos se puede realizar con distintas plataformas de manera muy sencilla, no requiere costo alguno, y nosotros básicamente utilizamos tres, que son Delir, QRStub o QRReader, y con esos códigos, o sea, con esas plataformas, uno fácilmente puede ir generando los distintos códigos, se imprimen y lo vamos pegando en los distintos lugares en los cuales uno quiere que los alumnos o los docentes tengan acceso a la información que les quiera hacer llegar. El material a compartir en los códigos QR que nosotros generamos, por lo general... Oscar, sí. Discúlpame, te pido si podés ir cerrando la idea, que ya se ha cumplido el tiempo. Sí, perfecto. Cierro con esto para decir que todo el material que nosotros ponemos en el código QR lo subimos a un drive que se genera desde una cuenta institucional, desde nuestro G Suite. Así que bueno, tenemos nuestro propio repositorio con el material que damos acceso a los alumnos y docentes a partir de la generación de los códigos QR. Eso es todo, y quedo a disposición al final para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Oscar. Buenísimo también, muy interesante. Bueno, entonces ahora le damos la palabra
a Maya y a Julian. Buenas, ¿cómo va? Ahí comparto pantalla. Bueno, dale, dale. Buenos días. Vamos. A ver, ¿me confirman si se ve mi presentación? Perfecto. Julia, ¿andás por ahí? Bien, buenísimo. Buenos días, muchas gracias. Les vamos a contar. Mi nombre es Julian Servi y junto con Maya les vamos a contar lo que fue Grabando Libertad, una experiencia expresiva que estuvo mediada por la tecnología y la virtualidad en el contexto de pandemia. Bueno, fue un proyecto de articulación que realizamos entre música y computación con grados de segundo ciclo de escuela primaria. Lo que buscamos fue potenciar el trabajo durante la pandemia, principalmente a través de la plataforma de Zoom, mediante una propuesta que convocó a la creatividad, la colaboración y el disfrute, poniendo en juego conocimientos de ambas disciplinas a través del trabajo con herramientas digitales de producción musical. En el contexto del área de música, la primera propuesta de trabajo en verdad fue dirigida al formato radioteatro con sound painting, es decir, creación de paisajes sonoros. En las clases virtuales fueron grabando sonidos hogareños, pero por las características de los grupos el trabajo se fue orientando hacia el trabajo con loops y secuencias rítmicas, que eso fue lo que después fue dando pie al resto de la canción. Y en el contexto del área de computación, en paralelo veníamos trabajando con la idea de crear una fiesta animada, hacer algo como para poner un poco de onda a la pandemia, y la íbamos a programar en Scratch, que es lo que veníamos trabajando, y usar unos personajes que desarrollábamos en una aplicación para crear avatar. Y la articulación con el área de música en realidad ya se venía dando, porque ya veníamos trabajando en relación a algunas herramientas virtuales para crear música justamente, y de ahí surgió la posibilidad de que esta fiesta de computación fuese el videoclip de la canción que se estaba gestando en el área de música. Así que a partir de las propuestas de los grados, por votación, se eligió la canción a la cual cambiarle la letra y nos dispusimos a desarrollar todo lo que implica crear el videoclip musical. Y si bien en cada clase, tanto música como de computación, había un objetivo principal, no todo el mundo quería hacer todo y tampoco buscábamos que hicieran todo porque hubiera sido imposible. Así que se fueron repartiendo estos diferentes roles disponibles, todos muy importantes, y se armó este equipo de trabajo para crear el videoclip. Con el grupo de quinto grado, por ejemplo, fuimos armando las bases rítmicas de la canción con una caja de ritmos online, mientras sexto y séptimo grado empezamos a elaborar lo que fue la base armónica del piano con una plataforma online de MIDI que usamos en la web, y después pasamos a un programa de producción musical de Ableton Live. Y mientras tanto en compu fuimos desarrollando los elementos gráficos para hacer la parte visual del videoclip. Por un lado usamos esta aplicación de avatar que les contaba, que permite elegir diferentes rasgos y gestos. Usamos una aplicación colaborativa de mandalas, que además no solo nos permitía participar en conjunto, sino que nos permitía recuperar todo el proceso y generar un videoclip, digamos, una grabación de la creación del mandala, así que ahí tuvimos unas animaciones, y con otra aplicación también fácil de compartir, creamos los marcos para este videoclip. Y cuando volvimos a la revinculación a fin de año con las burbujas, sumamos algunos dibujos en papel, a la manera tradicional, para nuestro videoclip. Y llegó entonces la clase articulada por Zoom entre computación y música, motivada por esta idea de hacer una canción relacionada con la pandemia, pensando qué emociones nos provocó, qué mensaje dejamos para el futuro, y entonces hicimos un brainstorming, una lluvia de ideas, a partir de la palabra libertad que había surgido, y se terminó armando una especie de collage colectivo, porque estaba todo el mundo editando el mismo archivo de Drive, escribiendo sus ideas. Había personas que participaban también interviniendo la pantalla, como ustedes ven ahí. Entonces, digamos, esta dinámica virtual multimodal nos permitió dar lugar a todas las voces y a todas las formas de participación. En ese collage emergieron las voces de cada cual. ¿Sí? Algunos usaban el chat, otros ponían la palabra hablada, otros dibujaban sus conceptos, y cada cual a su tiempo. Y entonces de eso, trabajando por secciones, terminamos escribiendo la letra de esta canción súper profunda, que después, cuando esté el video, léanla. Y ahí armamos un karaoke para que cada cual practicara en su casa, y después realizamos la grabación de las voces aprovechando las salas de Zoom. Y una vez que tuvimos todos los elementos, las grabaciones de las voces, la guitarra, el piano, la caja de ritmos, fuimos viendo cómo se hacía una mezcla de todos estos elementos en Ableton Live, mediante una experiencia de producción musical. Bien, una cosa que no queríamos dejar de mencionar es la perspectiva de géneros en el marco de la ESI, que ustedes saben que es transversal y que en nuestro trabajo siempre está presente. En este caso en particular no presupusimos ni reforzamos tareas según el género, hicimos una oferta plena de todo el mundo, y a la hora de hacer la letra, particularmente y explícitamente les propusimos trabajar la canción en este código, tratando de escapar a los lugares comunes de las historias que solemos escuchar en las canciones. Así que, conclusiones.
pudimos capitalizar el contexto virtual generando una propuesta multimodal que conjugó saberes de ambas áreas y que posibilitó abarcar las varias tareas del proceso de creación de una canción, y logramos que pudieran crear una historia con la que pensarse e identificarse, que surgió de ir encontrando ese decir en común, de construir ese sentido compartido. Y todo con la confianza para poder tomar la palabra cada cual a su manera y con la posibilidad de aprender a la par herramientas avanzadas para la creación musical. Y con esto cierro, se dio un hermoso compromiso de parte de todas las personas involucradas y las horas que duraban 40 minutos terminaron durando 1 hora y media porque nadie se quería ir, así que ese es el mayor premio que nos llevamos con Juli. Bueno, muchísimas gracias por escuchar. Eso fue nuestra presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Qué buena propuesta, excelente. Muy, muy buena propuesta. Así que bueno, también me quedaron cosas para preguntar luego. Bueno, perfecto. Entonces ahora le damos la palabra a Ronald Gonzalo, que me parece que lo vi por ahí. Ronald Gonzalo Espitia Sánchez. Muy buenos días, mucho gusto. Hola, buenos días. Un placer estar aquí acompañándolos. Han sido unas propuestas muy interesantes, muy diversas, muy enriquecedoras. Felicito a mis colegas. Bueno, ¿puedo presentar pantalla, sí? Sí, claro. Permítanme, por favor. Bueno, entonces aquí entonces, prácticamente lo que voy a hacer es como explicar y hacer un análisis sobre la inteligencia artificial en la formación audiovisual. He dado varios webinares, también he dado algunos talleres y algunas prácticas en torno a la inteligencia artificial en la formación del cine y televisión. Es un poco como esta dinámica. Lo que propongo aquí es como entender así de manera muy rápida qué es la inteligencia artificial y para qué se usa. Bueno, yo soy docente del programa de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales de la CUN, de la Corporación Unificada de Educación Nacional, aquí en Colombia, Bogotá, y somos el único programa de cine y televisión a nivel de Latinoamérica de modalidad virtual. Y por eso se generó pues todo este análisis frente a este proceso, frente al uso de estas nuevas tecnologías. Entonces acá vamos a ver un poco como un resumen y una experiencia muy bonita que tuve con unos estudiantes en cuanto a la postproducción. Bueno, entonces aquí breve introducción a la inteligencia artificial. Entonces vamos a ver estos puntos que es la AI-fobia, el efecto WOM y que es y no la inteligencia artificial. Voy a quedarme hasta ahí por el tiempo, ¿sí? Entonces, la AI-fobia, pues como saben, la fobia significa como tener miedo a algo, ¿sí, no? Y la inteligencia, y es tener miedo a la inteligencia artificial. ¿De qué manera? Pues tener miedo a la forma en cómo uno empieza a no entender y no como aceptar de que hoy en día la tecnología nos permite facilitar ciertas funciones a través de las herramientas digitales. Entonces aquí vemos unos de las películas de los MUS, el trabajo de que es más peligroso que lo que uno puede hacer en la vida cotidiana. Y bueno, entonces aquí la AI nos dejará sin trabajo. Eso es una muy buena pregunta. Digamos que en la época de la revolución industrial me pasó un poco esto, que pues, las máquinas hacían todo mucho más eficientemente de manera mecanizada, de una manera muy rápida, ¿sí? Y la inteligencia artificial nos dejará sin trabajo, no porque hay un límite dentro de las funciones de la inteligencia artificial. Es decir, que hay algunas tareas que todavía las máquinas hoy en día no cumplen como nosotros lo hacemos de manera eficiente. Básicamente, para que me entiendan, bueno, aquí vemos un poco unos datos acerca del proceso, cómo ha evolucionado y cómo muy posiblemente en el futuro se va a implementar esas herramientas, de acuerdo a cómo se están comportando los algoritmos de los software. ¿Y qué es el efecto WOM en la inteligencia artificial? Entonces aquí vemos algo que dijo Dalí, que tenemos a morirnos porque hacemos parte del progreso de la humanidad. Y bueno, aquí vemos un cuadro pintado con inteligencia artificial.
alcanza casi $500,000 en subasta. Entonces, ¿qué significa esto? De que está hecho, digamos que fuera de las manos del hombre, inclusive, digamos que cuál es la manera de interpretar el arte si fuese, digamos que fue ya a través de una obligación generada por la persona de esa máquina, entonces hasta qué punto sea inteligencia artificial la pintura hecha por el software. Entonces aquí vemos un poco de ello. Entonces, ¿qué es y no es la inteligencia artificial? Entonces aquí mitos y leyendas, que es muy interesante esto. Entonces no es robótica, es muy importante entender esto, es decir, no es que todo lo que tenga que ver con cyborg, con toda la parte de las máquinas, ni mucho menos. Es un software, sí, es el software. Y la inteligencia artificial es un presente, no futuro, hay que entender eso, o sea que ya lo hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, inclusive desde la época en que salió los primeros procesadores. Es transformación del trabajo, la AI no sustituirá a los humanos porque, como les decía ahorita, es limitado y supera a los humanos en temas específicos, ¿sí? Como más metódicos, matemáticos, analíticos, pero ya de manera muy objetiva. Ya con la parte subjetiva, como lo que hablamos con el cuadro, en la parte del arte ya es un poco más compleja, por supuesto. Y no es algo nuevo, o sea, ya viene desde hace muchos años con el test de Turing, en la época de los años 50. Entonces fue una ranura reconocer tus dibujos, por supuesto. Entonces la idea es que, según en los medios audiovisuales, lo que hace es reconocer patrones de imágenes de acuerdo a la silueta y ya hoy en día, por ejemplo, no sé si algunos de los que han tenido la oportunidad de trabajar con Chroma, ya hoy en día ya el software no identifica como el área de color y elimina el fondo, como hacemos hoy en día también cuando nosotros estamos aquí hablando en Meet o en Zoom, o lo que sea, y se transforma el fondo, sino que ya la inteligencia artificial permite reconocer patrones de elementos de profundidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ya identifica que esto es un objeto por la diferencia de los bits, de los píxeles que hay de profundidad. Entonces, por eso ya no hay necesidad del croma. Ya no hay que utilizar un fondo L para borrarlo, porque ya identifica los elementos de profundidad gracias a las siluetas y los elementos de imágenes que identifica. Por eso es que hoy en día con los software, especialmente con los aplicativos de celular, es fácil cambiar los rostros de personas, animales, caricaturas y esas cosas, porque identifica patrones dentro de los elementos faciales, como a través de los ojos, la boca y la parte gestual de las cejas, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente la inteligencia artificial engloba todo lo que es el machine learning y el deep learning. ¿Qué significa esto? Digamos que la inteligencia artificial, como les decía, viene desde hace muchos años, desde hace más de 70 años prácticamente. Y Ronald, perdón que te interrumpa, te pido si puedes redondear que ya se cumplió el tiempo. Gracias. Bueno. Entonces, para redondear, yo hice un ejercicio muy interesante en donde muchas de las películas que vemos hoy en día a través de la transformación del rostro de la persona, ya no se hace con esos software que ya llevan muchos años en funcionamiento y que se han actualizado, sino que ya hay software específicos que cumplen unas determinadas funciones. Es decir, que nosotros de pronto, muchos que ya llevan implementando diferentes software, de alguna otra manera, no acepta de que todo el proceso que uno requiere para hacer algo, ya hoy en día hay nuevos software mucho más sencillos y básicos que cumplen tareas específicas, ¿sí? Como lo que decía ahorita Oscar, acerca del QR, que hay un proceso para hacer eso, y así, etcétera. Entonces ya muy posiblemente ni siquiera no hay necesidad de instalar software porque ya todo viene online, ¿sí? Entonces ya cumple tareas de una manera muy sencilla y específica. Es básicamente eso, y eso es lo que prácticamente, sobre todo a nivel de la producción, en el nivel de la postproducción, se permite como ahorrar mucho trabajo, porque ahorita ya con los nuevos, digamos, además de los procesadores, sino también en la manera inteligente de comportar el software. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Ronald. También, súper interesante. Bueno, entonces ahora le damos la palabra a Carlos Emilio Rodríguez con Moodle en el Leopoldo Lugones. Carlos, ¿estás por acá? Sí, acá estamos. Hola, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Buenos días.
Voy a compartir pantalla. Bueno, genial. Bueno, mi nombre es Carlos Rodríguez, yo soy facilitador digital en escuelas de Capital. Esta es una escuela de Villa Urquiza, la escuela Leopoldo Lugones, la escuela 14 del distrito 16. Y les quería contar un poquito la experiencia que venimos realizando con Moodle. Lo primero que quisiera decir es que educación a distancia y learning es algo totalmente distinto a la educación presencial. Quizás para algunos suena obvio y para otros suena como una cosa muy extraña. El e-learning es un mundo distinto. Como decía Ronald, uno a veces le parece nuevo un tema y cuando empieza a investigar se da cuenta de que hace 20, 30 años que hay gente trabajando en esto. El e-learning existe hace más de 20 años, la educación a distancia antes del e-learning, antes de la educación, digamos, a través de internet existía también. Y esto viene a cuenta de que las estrategias y las dinámicas de aprendizaje y de trabajo en la educación a distancia son muy distintas de la educación presencial. Entonces el querer pasar de un ámbito al otro sin escalas, digamos, decir, bueno, el docente que es buen docente en educación presencial, le damos un Zoom y que se arregle en educación a distancia, es un grave error. Es un muy grave error, porque que tenga estrategias y se haya preparado y se haya capacitado para la educación cara a cara, la educación presencial, no habilita automáticamente a que pueda manejarse bien en las estrategias de educación a distancia que desconoce. Eso generó, en lo que todos conocemos, en lo que todos vivimos el año pasado y este año, un montón de problemas y de circunstancias. La idea es contarles un poquito lo que hicimos en la escuela. Empezamos a trabajar yo vengo del ámbito de educación a distancia y trabajo en educación presencial y en educación a distancia. Entonces eso sirvió un poquito para dar soporte y ayudar a los docentes en este paso. Probamos algunos entornos, algunas plataformas, algunos trabajaban con Edmodo. Yo propuse trabajar con Moodle, que es una plataforma de educación a distancia muy extendida, muy conocida, de código abierto. Empezamos haciendo pruebas con un Moodle gratuito en 1000 aulas, con restricciones, con publicidad, con algunas cosas que trae por ser Moodle en una plataforma gratuita, y fuimos haciendo las primeras experiencias el año pasado. Al equipo de conducción le convenció mucho el rendimiento del Moodle, entonces desde mitad del año pasado, hacia fines del año pasado, estuvimos capacitando a los docentes en Moodle, a distancia, a distancia que nos mantenía el año pasado. Se estuvieron capacitando en estrategias y en formas de manejo y estrategias pedagógicas de enseñanza y de trabajo con los alumnos. La plataforma esto nos permite, obviamente, un montón de cosas que el no contar con una plataforma es imposible hacerlo. Finalmente en noviembre pasamos a un hosting pago que costea la cooperadora a bajo costo. Y eso nos permite, por ejemplo, en una plataforma Moodle como la que les estoy mostrando, que es como está diseñada actualmente, como está estructurada, porque es bastante abierto en la forma de acomodarlo, con un formato de grilla. Optamos por un formato así más visualmente cómodo y más sencillo. Permite tener a todos los alumnos y a los docentes cargados desde el primer día en la plataforma. Permite tener el contenido agrupado por aula. Elegimos hacerlo así, con eje en el docente, y más o menos las aulas son similares a esta. Los docentes también tienen libertad para elegir un poco el armado dentro del aula. Cada uno de los bloques representa un tema: prácticas de lenguaje, matemáticas, sociales, naturales. Y también hay bloques específicos para las materias curriculares: plástica, tecnología, música, biblioteca. También es muy importante al implementar esto contar con gente dentro de la escuela que por alguna razón, o por su especialidad o por su interés, pueda servir como nexo para ayudar a otros docentes dentro de la escuela.
en esta escuela hay tecnología, la gente de biblioteca. Esto nos ayudó a dar como un soporte y una continuidad ante algunas posibles situaciones que van apareciendo en el día a día, lo cual es normal. Algo que fue muy útil, muy valorado, es la posibilidad de incorporar nativa que trae Moodle de audio y video. Entonces permitió un ida y vuelta de audio y video tanto desde los docentes hacia los chicos como desde los chicos hacia los docentes. Por ejemplo, plantear actividades donde tenían que grabar audio, plantear actividades donde tenían que grabar un videíto, y en respuesta en un foro, por ejemplo, eso nos permitió una dinámica mucho más fluida. Básicamente esto nos genera autonomía, nos genera la posibilidad de innovar, de seguir creciendo, la protección de datos, que es un tema fundamental, sobre todo cuando trabajamos en escuelas y más en escuelas primarias, y nos permite también proyectar a futuro estrategias de tener algo establecido para poder abordar situaciones y contingencias que seguramente hoy desconocemos, como fue en su momento lo que nos tocó atravesar el año pasado. Simplemente era compartirles esto, contarles lo que estamos haciendo acá en la escuela y contarles una experiencia de un nene de primer grado que la mamá me dice que lo ve leyendo en la computadora, entonces le acercó el libro y le dice: mira, acá está el librito que estás leyendo, qué sé yo, y el nene le dice, el nene que se manejaba con soltura con la computadora, que a la mamá ya le estaba llamando mucho la atención, le dice: no, prefiero verlo acá porque escucho que la maestra me lee y yo voy viendo en la pantalla y escucho que la maestra me lee y me gusta más acá. Aparte tengo unos videitos abajo de esas historias que puso y me gusta más leerlo acá en la computadora. Y la mamá, sorprendida, me decía cómo veía que el nene, 6 años, se manejaba en esta plataforma. Eso nos trajo, nos pagó con creces todo el esfuerzo, porque el hecho de ver que un chico de esa edad ya puede manejar e interactuar de esa manera con una plataforma es sumamente valioso, y creo que es un aprendizaje que tiene para toda la vida. Simplemente eso. Muchas gracias por la posibilidad de participar y por este tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Bien, buena la anécdota, muy buena. Entonces ahora vamos a continuar. Le vamos a dar la palabra a Marisa Conde y a Andrea Roca. ¿Están? Sí, hoy cuando comenzamos acá estamos. Bueno, genial. Buenos días. Bueno, Marisa Conde desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Andrea Roca de Capital. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Sí? Genial. Perfecto. Bueno, nosotras queremos compartir un proyecto integral que integra computación física, programación y ciencias naturales. Elegimos este nombre de Good Doctor porque, como en el doctor de la serie, Sean Murphy, al momento de presentarse un problema, él mismo se desagrega para estudiar cada parte y luego se integra para generar la solución. En este caso integramos Chimeleta, que es la mariposita que ven ahí en un costado, Scratch e impresión 3D. Bueno, Scratch, para los que no lo conocen, es un lenguaje de programación basado en bloques arrastrables creados por el MIT, utilizado en el ambiente educativo con más de 22 millones de usuarios, que pueden crear sus programas, subirlos a las web y compartirlos para que sean remixados. De esta manera se forma una comunidad con el espíritu del software libre, donde uno toma un proyecto, lo mejora y lo comparte para así generar un ciclo infinito. Además, Scratch promueve que otras empresas creen componentes compatibles para así aumentar la comunidad Scratch y que pueda ser utilizado desde los 8 años. Chimeleta es un dispositivo de computación física que permite convertir cualquier objeto conductor en una tecla, basándose en la conductividad.
Posee un microcontrolador Arduino y solo debe ser conectado al puerto USB para que sea detectado por la computadora. Las teclas a reemplazar son las flechas y WASD, HJKU, las que se utilizan en general para los juegos. El funcionamiento es muy simple, cables cocodrilos se conectan a las terminaciones de la mariposa con algún objeto que tenga la propiedad de ser conductor. Pueden ser frutas, verduras, grafito, masa conductiva, agua, papel de aluminio. Todos ellos pueden convertirse en flecha arriba, flecha abajo. Está impreso en 3D y está realizado con material reciclado, especialmente las terminaciones redonditas, y las teclas pueden ser también reconfiguradas a pedido. En este proyecto, para trabajar los órganos del cuerpo humano, se programó en Scratch relacionando cada órgano con una tecla de la que Chimeleta toma control. Los órganos fueron realizados con lápiz 3D y para que sean conductores se les colocó una terminación de papel de aluminio de cocina. Así, el estudiante debe identificar y tocar el órgano que se nombra en pantalla y el programa lo coloca en la ubicación y realiza una descripción de su función. Proyectos de este tipo permiten trabajar transversalmente diferentes disciplinas, desde arte a matemática, desde programación a integrar estudiantes con capacidades diferentes. Con la misma temática, tenemos otros proyectos realizados en Scratch, como este, que es una simulación de septicemia, donde el estudiante tiene que identificar el paciente cero, donde comienza la infección y poder destruir, así a manera de Pac-Man, una propuesta lúdica muy divertida. Con la misma temática, trabajamos Chimeleta, trabajamos estos programas con niños de primaria, con secundaria y también con universitarios. Acá tenemos imágenes de distintos talleres que brindamos y tenemos acá algunas más. Como verán, en todas, niños, niñas entusiasmados y jugando con las frutas especialmente y programando. Bueno, muchas gracias, esperemos que prueben Chimeleta, que Andrea no lo dijo, pero es un hardware creado por ella y por Aldo Ferrari, así que, bueno, nada, agradecer nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, sí, súper, súper interesante también. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, Trini, te pregunto, las personas que estaban ausentes no aparecieron, ¿verdad? Sí, ahí veo que llegaron de la primera ponencia. Ajá. Veo a Valentina, ya tiene los permisos, y después veo a Verónica, que no tiene apellido, pero supongo que será Verónica Vargas Bolaños, que ahí le consulté. Pero Valentina, ¿ya podés encender tu cámara y micrófono? Hola, Valentina, Rosa Valentina Sarama Moreno y Verónica Vargas Bolaños. Hola, buenos días, bienvenidas, ¿están por acá? ¿Están preparadas? Estás muteada, Valentina. Te vemos, pero tenés que encender el micrófono. Sí, el micrófono, el mic. No te podemos escuchar. No me permite activar. Sí, debería permitirte. Abajo a la izquierda, en el dibujito del micrófono. ¿Querés salir y volver a entrar? Ahí ya también habilité a Verónica. Hola, buen día. Ya, ahora sí, es que no me permitía habilitar la cámara. Hola, Verónica, buen día. ¿Van a exponer ustedes o esperamos a alguien más? Nosotras, algo pasó con mi compañera, ya vamos entonces acá a presentar. ¿Listo? En la pantalla.
Porque si vas a exponer vos, Verónica, ya podemos arrancar. Vale, entonces mi compañera, creo que no está, pero entonces vamos a... Sí, pero tenía problemas con el micrófono. Vale, entonces me confirman si ahí se ve la presentación. Sí, perfecto. Sí, se ve perfecto. Listo, entonces, bueno, entonces tenemos acá pues apostando a la formación integral de voluntarios, perdón, es que aquí no me dejo ver. Bueno, primero que todo, buen día para todos. Yo soy Verónica Vargas, hago parte del grupo pues, de expositores. Nosotros somos docentes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y líderes de la estrategia de voluntariado. La Corporación Universitaria Minuto de Dios es una universidad de Colombia, es una de las universidades más grandes, es una universidad netamente social. Nace desde la obra de un padre que desde un ejercicio de preocupación por las poblaciones vulnerables empieza a hacer procesos comunitarios y de desarrollo desde un ejercicio voluntario y luego con la intención de generar procesos de inclusión de la parte educativa se piensa en construir una universidad que pueda llegarle a las poblaciones vulnerables y que por condiciones de ubicación o económicas no podían acceder a otro tipo pues, de universidad. Entonces, digamos que es una universidad que tiene más de 60 años generando obras desde la parte de desarrollo social y comunitario. Particularmente nosotros cuatro que pues somos como las personas que estamos como ponentes pues el día de hoy, estamos ubicados en la parte suroccidente de Colombia, particularmente en 2 departamentos, en Valle del Cauca y en Nariño. La rectoría suroccidente, la universidad se compone por rectorías. En el Valle estamos unas ciudades que son Cali, Buga y Buenaventura, y en Pasto está mi compañera Valentina, que es la que estaba pues aquí en un momento. El voluntariado en la universidad hace parte de la proyección social. Digamos que la proyección social es una de las unidades sustantivas de la universidad, como lo es la docencia y la investigación. Por lo tanto, se generan varias estrategias para llegar a las comunidades y que tanto estudiantes como colaboradores podamos generar procesos de transformación social con las comunidades. Dentro de esas estrategias se encuentra pues la estrategia de voluntariado. Valentina. Sí, ya estoy con audio. Listo, entonces continuamos. Bueno, entonces, como mi compañera les venía mencionando, nosotras venimos acá a presentarles esta estrategia de voluntariado y más que todo cómo a través de las herramientas del internet logramos realizar una formación para ellos. Les decía mi compañera, es una estrategia de proyección social de nuestra universidad donde trabajamos Uniminuto y que tiene como propósito participar en la co-construcción de iniciativas educativas y artísticas, culturales y de agenciamiento ciudadano, y que en esta oportunidad o con esta pandemia se ha venido fortaleciendo todo este tema de las TICs. Siguiente, Lau. Bueno, nosotros venimos a presentar acá un tema sobre formación a voluntarios y es un proceso muy interesante que nosotros realizamos y que desde la misma concepción abrimos como el espacio para que voluntarios expertos pudieran aportar su experiencia en términos de cómo formar a otros voluntarios. Entonces, les vamos a presentar el proceso. Sigamos, por favor. ¿Cómo se creó el curso? Nosotros veníamos de un... ¿Sí? Disculpa. Continúa, por voy favor. A seguir. Ya, gracias, disculpa. Entonces les comentaba que nosotros veníamos de un curso de formación anterior donde los estudiantes tenían que leer largos documentos. Ustedes saben que un proceso de voluntariado, cuando a los voluntarios se les da bibliografía extensa, pues les resulta un poco más complicado atravesar por estos procesos de formación.
Nosotros identificamos entonces unas necesidades que tenían que ver con eso, ¿no? Un curso de formación más amigable, un curso de formación en donde a partir de videos, Powtoon, etcétera, y otras metodologías pudiera ser más ameno para los voluntarios y que no sintieran que estuvieran en una aula como cumpliendo ese rol de estudiantes con un profesor. Como les contaba, vinculamos a voluntarios expertos para generar los ejes temáticos. En cuarto punto, conformamos mesas de trabajo por cada eje temático para formar, digamos, los temas principales, pero además para realizar los productos pedagógicos que iban a ayudar a nuestro curso de formación. Luego montamos en una plataforma, realizamos un cronograma, lanzamos el curso y con los voluntarios que ya teníamos en nuestros 3 departamentos, en 4 departamentos, las 4 regiones de Colombia, al suroccidente, empezamos este curso. Ya para finalizar, sigamos, Vero, nos queda ya un minutito. Aquí lo podemos ver gráficamente, tenemos 5 módulos, uno que es un módulo misional, el segundo que habla sobre la historia del voluntariado, pero también la normativa nacional e internacional, para que ellos se puedan ubicar. Tercero, nos parece que las habilidades blandas para el trabajo con las comunidades es muy importante. Cuarto, el módulo de pedagogías activas. Y quinto, un módulo de intervención social, donde hablamos un poco de los deberes y de los derechos del voluntario y la voluntaria. Finalmente, Vero, tenemos, bueno, los resultados. Se han fortalecido nuestras acciones de voluntariado, aprovechamos pues todo este tema de pandemia para fortalecernos desde estas temáticas. Tenemos una evaluación satisfactoria y bueno, ese es como nuestro aporte el día de hoy para el Congreso. Bueno, muchísimas gracias. Muy, muy interesante también. Bueno, perfecto. Trinidad, entonces no aparecieron. Creo que había una sola ponencia que había quedado pendiente, ¿verdad? Sí, exacto. Queda pendiente la ponencia de Vanessa, así que podemos ir directamente a la tuya, que sería la última. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como les comentaba, yo soy diseñadora editorial y acá en la Universidad de Palermo doy una materia que se llama Taller 3 y el objetivo final es un proyecto integrador que consiste en diseñar un libro de papel íntegramente. Nosotros en el diseño editorial trabajamos con el inmenso potencial gráfico que nos dan las palabras. Entonces, se diseña el libro con textos reales de un autor, siempre en español, siempre trabajamos con nuestro idioma, es una de las consignas, es a elección de cada estudiante, y por supuesto que otra de las consignas importantes es darle un carácter innovador, trabajar mucho con la creatividad. Si ellos pueden llegar a diseñar un libro tradicional de alguna manera, también está bien, ya está muy bien también. Pero si tienen como una motivación y una vuelta para que sea algo diferente, por ejemplo, un libro que se despliega, o en una caja, o incorporar otros elementos, eso lo hace mucho más rico. Y por supuesto que el gran desafío nuestro como docentes es motivar a los estudiantes a que se acerquen a los libros, y mucho más a diseñarlos. La verdad es que, como decía, me lo anoté Carlos, que contó la anécdota de digamos, las diferentes maneras que tienen hoy los estudiantes de leer, no como antiguamente que solo era en papel. Todos cambiamos nuestros hábitos de lectura y leemos permanentemente desde diferentes plataformas y soportes. Bueno, como todos sabemos, con la pandemia y el confinamiento,
crecieron exponencialmente las redes sociales, y allí aparecieron unos personajes que los llamamos, o se llaman ellos a sí mismos, influencers. Y como sabemos, hay influencers para todos los gustos y para todas las edades, pero a mí me interesan particularmente los influencers literarios. A ver, haciendo un poquito de historia, antiguamente había clubes de lectura presenciales, luego con la aparición de internet aparecieron los blogs, con reseñas literarias larguísimas, que requerían un tiempo de lectura. Inmediatamente después, hace un par de años, aparecen en YouTube jóvenes, muy jóvenes, apasionados por la lectura, por los libros de papel, que usan sus propios canales de YouTube y se convierten en lo que se llaman booktubers, que son, como decía, jóvenes entre 15 y 25 años como mucho, muy especializados en libros y tienen miles de seguidores. Y hablan con un lenguaje muy cercano a los jóvenes, porque ellos son muy jóvenes. Y ese lenguaje y ese desparpajo, esa manera de comunicarse y esa crítica que hacen a los libros, y la manera, por supuesto, que usan videos y muestran, y elaboran juegos también, elaboran también contenidos que resultan súper interesantes, por supuesto que desde un lugar que no es un lugar profesional, ni de la literatura ni del diseño editorial. Son lectores, pero sí son influencers también. Y como decía, con el devenir de la pandemia y del confinamiento y las redes sociales que explotaron, muchos de estos booktubers migraron a Instagram, como dice acá Solange en el chat, que son los de los booktubers, hablabas bien. Y ahora yo voy a hablar de los bookstagrammers, que son los de YouTube, los booktubers que migraron a Instagram. Claro, y en Instagram suben historias, es decir, fíjense qué notable que el tiempo cada vez es más pequeño. En las historias de Instagram son unos segundos, y ahora también utilizan los Reels. Siempre es el mismo objetivo: compartir libros que les apasionan. Y aún los más jóvenes todavía migraron o están migrando a TikTok, que son los booktokers. Bueno, la verdad es que ya con esto voy terminando y voy cerrando. Estos influencers para mí se convirtieron en aliados. ¿Por qué digo que son aliados? Porque yo se los comparto a mis estudiantes y generan mucha motivación. Así que, bueno, me parece que tenemos que hacer uso de todo lo nuevo en favor de nuestras clases y de la pedagogía. Bueno, muchísimas gracias. Buenísimo, Noé, muchas gracias. Bueno, ahora nos quedan unos 40 minutos, sí. Así que se lo podemos dedicar a preguntas, algún comentario que les haya quedado pendiente de la exposición. Así que bueno, Noé maneja el espacio, pero si quieren pedir la palabra pueden levantar la mano, pueden escribir por el chat, lo que ustedes deseen. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, puedo comenzar yo. Yo, en principio,
Stephanie y, ahí no anoté el nombre, las dos primeras personas que expusieron me parece que no se presentaron, si querían decir algo de sí mismas. Y Andrea. Hola Noé, buenos días para todos. Muchas gracias por permitirnos este espacio para presentarnos. Muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Stephanie Quijano, soy colombiana, soy docente del Colegio Ciudad de Techo y hago parte del grupo de investigación de OCA Consultores. Traemos con ustedes esta propuesta para mostrarles los diferentes desafíos a los que nos enfrentamos el año pasado y cómo esto nos transformó como docentes, cómo empezó la pandemia con 1000 correos en nuestra bandeja de entrada y luego tuvimos que generar diferentes estrategias desde diferentes ambientes de aprendizaje para poder comunicarnos con los niños, poder lograr esa comunicación, esa conexión a través de unas pizarras, a través de compartir una pantalla por Zoom, ¿sí? Entonces, cómo decirle al niño, aquí estoy contigo, cómo decirle al papá, no te preocupes, vamos a estar aquí desde la virtualidad. Entonces, cómo hacer un ejercicio aquí emotivo, romántico frente a la pandemia y cómo a través de ella se lograron muchos aprendizajes y una transformación muy interesante en nosotros como docentes. Muchas gracias, Noé. No, por favor. Pues igualmente agradecerles este espacio que nos ha parecido una excelente oportunidad. Pues mi nombre es Andrea, también desde Colombia, estamos ubicados en Bogotá. Y pues también digamos que además de la síntesis que hicimos, porque lograr mostrar todos estos bonitos trabajos en 5 minutos, a veces es el mayor reto lograr esa síntesis, ¿no? Pues fue también el reto de poder decir, es una oportunidad para visibilizar esto y visibilizar esas experiencias que son supremamente importantes, pues para todos fue un proceso que implicó muchísimas cosas también en medio de todas estas emociones encontradas que estábamos, porque esto lo empezamos a hacer el año pasado a inicios de la pandemia. Nosotras pues hacemos parte de un grupo de investigación en OCA Consultores, que es la institución que estamos representando, y pues asumimos este reto frente a un concurso que se presentó que se llamaba Enseña en casa y aprende desde casa. Y pues fue una oportunidad también muy bonita porque ahí nació la propuesta, la presentamos al concurso y ganamos también el primer puesto en este concurso, que fue súper bonito. Y pues también tuvimos oportunidad de presentar la propuesta para la distinción anual de egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, de donde somos egresadas nosotras. Entonces, pues también recibimos esa distinción frente a este reto y pues seguimos trabajando en eso por mejorar y por aportar dentro de esto. Hay algo importante que creo acá, que lo decía uno de los colegas, perdón, no recuerdo el nombre, que es enfrentarse a esto, que lo presencial no es lo mismo que lo virtual y que básicamente a veces se divulga y se dice, por ejemplo, que a nivel Colombia, por ejemplo, se dice que existe un modelo de educación virtual y esto nos confrontó. O sea, esto fue una cosa de mostrar que esos modelos de educación virtual o no existían o existen en el papel, o simplemente frente a esta crisis pues nos llevó a ser muy recursivos y a pensar cómo resolvíamos toda esta crisis del momento, porque fueron muchísimas cosas que se enfrentaron con los niños y con los papás, pero también fue la oportunidad de transformar esas prácticas. En este caso, Stephanie, que es la profesora directa de los niños, pues hubo una transformación de muchas cosas con niños, inclusive en condiciones habían unos casos, por ejemplo, de niños con algún problema psicológico, psiquiátrico, no sé el término, Stephanie, si me corriges, y todo esto pues fue parte del reto de este ejercicio. Entonces, pues nada, súper contentas de estar en esto y escuchar también todas estas experiencias tan significativas. Muchas gracias. Bueno, y felicitaciones para ustedes, por supuesto, por ese premio, ese reconocimiento. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra a Valentina, que tiene la mano levantada.
Hola otra vez, nuevamente muchas gracias y disculpas por esa forma de ingresar. Como les digo, tuvimos ahí como un inconveniente, una confusión frente al horario. Estamos como con 2 horas de retraso y ahí tuvimos una pequeña confusión, entonces mil disculpas. Nosotras con mis compañeras queríamos contarles un poco ese proceso que efectivamente, como la otra compañera lo menciona, después de la pandemia o en la pandemia, las universidades y las instituciones de educación se tuvieron que pensar todas las funciones sustantivas desde la virtualidad. Entonces, acá han hablado de la docencia, pero también el tema de la proyección social y la investigación se tuvo que ir hacia esos lados, ¿no? Como apuntar al tema de cómo utilizar las tecnologías para no dejar de hacer sus procesos. La proyección social es una de las funciones sustantivas que tuvo como mayores retos, porque generalmente esa función sustantiva se hace en directo con las comunidades, entonces todo el tema de el trabajo de aportar, yo que sé, a las juntas de acción comunal, en nuestro caso trabajamos con personas privadas de la libertad, y los mismos voluntarios que trabajan con las comunidades. Entonces, un poco el proceso que les queríamos socializar el día de hoy es cómo a través de la virtualidad y estos procesos pudimos aportar a que los voluntarios en este momento de pandemia no solo estuvieran en contacto con las comunidades a través del internet y los encuentros sincrónicos, sino también formarse y poder aprovechar este tiempo para que a través de esos módulos, como se los presentamos, pudieran obtener algunas aprendizajes, ¿no? De algunas temáticas importantes como lo son las pedagogías activas, la interacción social. Creo que mi compañera Verónica quería decir algo más también al respecto. Ok, Verónica. Gracias. Sí, y efectivamente nosotros nos pensábamos, muchas veces hay muchos voluntarios que quieren servir y quieren como contribuir, pero no saben cómo, ¿sí? Entonces dicen, bueno, tenemos que llegar a una comunidad, pero ¿cómo llegamos? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo reconocemos también esos saberes? Entonces empezamos a hacer pues como un ejercicio de qué debería saber pues como un voluntario de manera pues inicial para poder generar ese contacto. Y algo pues muy interesante del proceso es que, como lo mencionaba durante la presentación Valentina, es que el curso fue diseñado con voluntarios con experiencia, ¿sí? Entonces son voluntarios que ya tienen una experiencia con las comunidades y que se ponen en ese rol de esos con voluntarios nuevos y bueno, cómo formamos y cómo nos cogemos de la mano para poder aprovechar pues desde esta virtualidad estos canales para formarnos y continuar garantizando pues ese contacto con las comunidades. Entonces, pues quería como complementar también eso de lo que mencionaba mi compañera Valentina. Bueno, muy bien, perfecto. Buenísimo también. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Me interesaba a mí hacerle una pregunta a Maya y Julian. ¿Están por acá? Sí, sí. Sí, por acá estamos. Me interesaba saber con cuántos, cómo se conformaba el grupo, o sea, cuántos estudiantes tenían para este trabajo y cuánto tiempo llevó. La duración fue de todo el año y bueno, y un poco ya explicaron que los roles los elegían los chicos, pero quería saber, no me imagino qué cantidad de estudiantes eran. Bueno, te cuento. En realidad, en la escuela en la que nos encontramos trabajando con Julia el año pasado, la primera mitad del año no hubo clases por Zoom, sino que se enviaban cuadernillos, con lo cual esto fue durante la segunda mitad del año, más tirando hacia fin de año. De hecho, nos agarró fin de año terminándolo justito. Y en parte un poco definió la modalidad de trabajo el hecho de que no venían tantas personas, porque por las características también de las casas, ¿viste? Que no tienen tantos dispositivos y demás, no se podían conectar a las horas especiales, entonces la escuela decidió que fueran optativas para priorizar el trabajo que hacen durante la mañana con sus maestras y maestros de grado. Así que trabajamos con un grupo más reducido y eso un poco hizo la diferencia. A la hora de hacerlo con un grupo completo de por ahí 30 personas, habría que buscarle la vuelta,
pero bueno, imagínate que por ahí fueron como máximo 20 personas, 25. Sí, un montón, un montón. Sí, pero bueno, entonces por eso también aprovechamos todas estas herramientas de las salas de Zoom y un poquito también de trabajo asincrónico, que eso no lo mencionamos, pero por ejemplo, eso después, Julia, si querés lo puedes contar, de alguna alumna, por ejemplo, que estaba estudiando guitarra, entonces grabó por su cuenta y después me mandó cosas. Y bueno, y otra cosa es esto, ¿no? A la hora a la que eran cada una de nuestras materias era diferente a la hora que solía ser en la escuela cuando era presencial, y eso nos dio un poquito de flexibilidad también, por ejemplo, para poder hacer la clase en conjunto, que en la escuela no coincidíamos en el día, nunca, y eso nos dio la posibilidad de hacerlo, y esta flexibilidad de que se pudieran quedar un poco más, que habiendo estado en la escuela se tenían que ir a la hora siguiente, entonces pudimos aprovechar eso. Y esto de los roles, bueno, tuvo un poco que ver con, en particular cantar, es algo que te expone bastante, pues no todo el mundo se animaba, pero desde nuestro lado siempre estaba la oferta, y pudimos aprovechar esto de hacer las salas de Zoom para grabar aparte, como en realidad grabás cuando vas a grabar un estudio de grabación, que te vas a tu cuartito y grabás. Yuri, no sé si querés agregar algo. Claro, bueno, esto que mencionabas del trabajo asincrónico también fue importante porque dentro, digamos, de lo que se hizo de grabaciones y de trabajo simultáneo, después nosotros íbamos acomodando un poco como fue con la plataforma de Ableton, fuimos ahí como mostrándoles también esas otras partes del proceso que, bueno, a veces no las hicimos todas en el mismo momento con el grupo. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, las grabaciones de las voces sí se hizo en clase y después, por ejemplo, la guitarra la grabó una persona desde su casa con un celular y bueno, fue como así un trabajo grupal de muchas voluntades encontrándose para que se pueda, digamos. Y después un gran trabajo de ensamble, ¿verdad? Sí, también. También. Si quieren les podemos bueno, mostrar muchísima un colaboración. Eso. ¿Cómo? Perdón. Que si quieren les podemos mostrar un fragmentito del clip, cómo quedó. No sé si les da gana. Si me dan un segundo. Sí, nos queda un poquito, un ratito. No, o sea, igual es un recorte de 45 segundos, porque sí, pensando en esto, y también para no exponer todo el trabajo, así que a ver si lo puedo compartir. Claro. Esperen que recupero la ventana del Zoom, que la perdí. Acá, ahí estamos. Chan. Compartir pantalla. Ahí estamos. A ver, ustedes me van a decir si se ve mi reproductor de video y vamos a ver si se escucha. Ahí estamos. Eso es lo que quiero, yo me pregunto, realmente así es. Camino sin saber lo que me iba a pasar. Llegando, voy pensando en mi libertad. En lo oscuro de mi libertad. Voy pensando de más, voy pensando de más, solo quiero pensar en mí. Voy pensando de más, voy pensando. Bueno, era una Felicitaciones. No sabes lo que fue hermoso porque además yo me despertaba cantando la canción todas las mañanas durante ese momento del año. Claro, muy hermosa, muy profunda, muy profunda. Sí, esa letra quedó intensa. Bueno, una de las cosas que recuperamos cada vez que se lo contamos a alguien es que una de las personas de séptimo grado, cuando estábamos escribiendo la letra, decía, ¿por qué todas las letras siempre tienen que ser de amor, ¿no? Como diciendo, ¿por qué tiene que ser como bello y complaciente? No, bueno, pasan otras cosas. Claro, o el amor como nos dijeron que debía ser. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Le damos la palabra. Carlos, tenías la mano levantada y la bajaste. No, la bajé porque vi que pasaba el tiempo, no quería. Pensaba, me hacían acordar del tema con respecto a la virtualidad, que muchos optimistas dicen, bueno, como mucho trabajo
en esta pandemia se empujó o se forzó a la virtualidad, muchos van a descubrir el e-learning como el supervalor del e-learning. Y lo que vivimos en toda esta pandemia no fue e-learning, fue manotazos de ahogado, digamos, de lo que se pudo, ¿no? Sí. Entonces mucha gente, yo creo que, no soy quizás el más optimista, creo que sí mucha gente puede descubrir la diferencia entre lo que es buen e-learning y lo que es improvisación. Y poder separar que un Zoom no es una clase, que la educación a distancia tiene asincronía, como decían las chicas, que lo asincrónico empieza a tomar una dimensión mucho más fuerte, y que también desde la docencia hay que tener mucho equilibrio para no desbordarse. Yo terminaba contestándome, creo que nos ha pasado a todos los que estuvimos en algún rol docente, contestándome a cualquier hora, cualquier día, hasta que dijimos, bueno, para. Vamos a poner un horario y mandame cuando quiera, pero yo te contesto mañana a las 8, qué sé yo. Si me mandás un mail a las 2 de la mañana, no esperes que a las 3 te conteste. Una cosa así, ¿no? Por poner excesos. Pero creo que todos nos pasó eso. Y descubrir que esto es un mundo que también puede potenciar muchísimo, como en el tema profesional o laboral, pero también hay que encararlo con seriedad y con una mirada de gente experta, ¿no? Sin ponerlo en un, digamos, en un piso superior, sí buscar gente experta para decir, bueno, esta persona me puede ayudar a transitar este espacio con mayor soltura, con mayor tranquilidad, y poder hacerlo más efectivo, de una manera más efectiva. Creo que es tiempo de buscar esa gente y de descubrirla, porque hay mucha gente, muchísima gente, con formación, con preparación, con experiencia, y aprender a escuchar, porque uno escucha a veces absurdos, de decir, bueno, tiene que estar conectado el mismo horario que antes estaba en la escuela. Entonces queremos sentar a un chico 5 horas delante de una computadora, escuchando a un docente hablar, y eso no tiene sentido, no tiene el menor sentido desde ningún lado, ni pedagógico, ni social, ni nada de nada. Entonces poder ver otras dinámicas y otras lógicas para poner en valor todo esto y aprovechar lo bueno, que realmente tiene muchísimas herramientas buenas. Entonces aprender a diferenciar eso. Nada más, ese aporte, siempre me quedo pensando con eso. Coincido totalmente. Bueno, le vamos a dar la palabra a Marisa, que levantó la mano. Marisa, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Justamente la pregunta era para Carlos, y cuando él habla de la capacitación docente que está realizando, esa capacitación, o sea, viene con una bajada desde la dirección, porque hay veces, viste, cuando ese tipo de cosas surge, ¿cómo es el ánimo? ¿Cómo participan los docentes de esa capacitación? Sí, fue buena. ¿Cómo estás, Marisa? Amiga. Fue muy buena la recepción, sí. Obviamente, si desde el equipo de conducción no está la mirada para aplicar en eso, ya empezamos mal. Sí. Tuvo buena recepción porque era algo que necesitaban. Ellos se daban cuenta de que les faltaban herramientas, que por más que sabían manejar el Zoom, les faltaban herramientas de otro tipo para poder hacer ese contacto, esa dinámica. La mayoría de los que están acá saben de lo que estoy hablando, ¿no? Poner adentro tanto sincrónico como asincrónico, jugar con estrategias de juego, con estrategias de dinámicas distintas. Entonces los docentes los recibían bien, y cuando veían alguna herramienta o algo, enseguida se apropiaban y la voy a empezar a investigar a ver cómo la voy a usar en la próxima clase. Eso fue todo el año pasado. Este año ya fue otra historia. Este año fue otra historia porque este año nos llovieron situaciones complicadas con la presencialidad parcial, con la presencialidad distanciada de un día a otro día, con los aislamientos. Fue otro contexto totalmente distinto. Pero el hecho de tener un soporte atrás, digamos, como que tranquiliza esas cosas impredecibles, de decir, bueno, pase lo que pase, nos aísle, no estemos todos juntos acá, podemos mantener, digamos, un piso de trabajo y de material y de conocimiento y de intercambio. Y eso llevó tranquilidad, creo que llevó bastante tranquilidad. Gracias. Bueno, perfecto. Andrea,
que también tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Es que empieza uno a escuchar y le dan ganas de hablar. Yo también, digamos, comparto lo que nos plantea también Carlos, que me parece muy interesante, porque siento que esto trasciende el tema técnico, ¿no? O sea, no es solamente usar Zoom o use X herramientas, sino que realmente es cómo establezco yo unas estrategias para usar esas herramientas y no llegar a ese punto de, no sé, usar un montón de herramientas o de recursos que a la final lo que hacen es saturar y no propiamente pues generar como ese impacto en un proceso de aprendizaje. Entonces, digamos que parte también de estas experiencias y estoy completamente de acuerdo que esto no fue e-learning, no fue educación virtual, esto fue todos nos lanzamos a la piscina y defiéndase como pueda y no se deje ahogar, que fue como la realidad de todos, pues creo que fue de todos por lo menos. Y siento que pues el reto estuvo ahí realmente y que fue la confrontación más duro. En nuestro caso, por ejemplo, con los niños del colegio aquí en Bogotá, resulta que pues hubo cosas que tocaba reconocer y tal vez en muchos contextos se dio, y es que no todos los niños, no todos los hogares tenían las mismas condiciones y el mismo acceso a recursos, ¿sí? Entonces había niños que fácilmente estaban como nosotros acá con un computador, internet y tenían el acceso, pero había niños que se conectaban de pronto para ver el video con los datos del celular del papá, de la mamá, de tal cosa. Entonces fue una cantidad de elementos que parte de la estrategia de nosotros fue darle la tranquilidad también en el ambiente que diseñamos fue, puedes usar recursos análogos, pero también puedes usar los digitales. Si tienes acceso al digital, úsalos, y si no, pues usa tu cuaderno y tu lápiz y cuando puedas toma una foto y envíala, ¿sí? Y generamos la estrategia de que ellos llevaran una bitácora del registro de su proceso, ¿sí? Para que ellos después hicieran la entrega de su bitácora como pudieran. Entonces, digamos que eso también fue distensionando un poco la dinámica, porque al comienzo era como, no, ¿y cómo me conecto? Tuvieron unas sesiones sincrónicas también con Stephanie, que es la profesora directa de ellos. Al comienzo resistencia, hubo discusiones vía correo electrónico, que era la herramienta de comunicación principal con los papás, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, con muchas cosas en ese mar de emociones en el que nos encontrábamos. Entonces, siento que esto es como el reto de todo, y ya como para cerrar, es que siento que esto también, pues, yo creo que sistematizar estas experiencias, mostrarlas, es el aporte principal que hace uno a todo este componente de la enseñanza y del aprendizaje, de mostrar que se pueden hacer cosas, pero pues que requiere un esfuerzo y requiere también como unas dinámicas y una organización frente a eso. Y yo cierro con esta pregunta que a partir de ver como todas estas experiencias tan bonitas, yo sí quisiera dejar como la pregunta para el que quiera responderle, y si no, pues queda ahí abierta, y es cómo esto transformó las prácticas como docentes en este momento. O sea, cuando comparamos lo que vivimos desde el año pasado a este momento, aquí en Colombia llevamos muy poco tiempo regresando a la presencialidad y estamos todavía en esa transición, ¿sí? Lo mismo, unos días sí, otros días no, una semana tienen clase, otra semana no, y así están en varios colegios. Entonces, ¿cómo esto realmente nos transforma, digamos, esa visión y esa práctica como docentes? Es como la pregunta que me parece como interesante entrar en diálogo de eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, por supuesto, es esa reflexión. Cuando tengamos un poquito de tiempo para hacerla, porque como bien decís, se nos vino así, y todos tuvimos que hacer lo que pudimos, así que por eso también me pareció muy interesante, Solange, si estás ahí, que te quería preguntar, el manual de convivencia digital que vos compartiste la experiencia, me imagino que habrá sido tal vez colaborativo, o sea, y dinámico, ¿no? Que permanentemente le iban sumando cosas, como decía Carlos, no responder, no te puedo responder un mail a la noche, o un sábado a la noche. A mí todavía me siguen enviando mensajes, y como yo doy clases los lunes, hoy a la noche doy clases, los domingos me mandan preguntas. Bueno, yo si puedo respondo, y si no, no, pero qué bueno que haya un manual que un poco esté eso
ordenado por lo menos. Sabes que una cosa que es muy interesante es que, como les contaba, ¿no? No solamente era un pedido de los docentes, era un pedido de los alumnos también. De hecho, nosotros tuvimos algunas situaciones, como te contaba, ¿no? Bastante atípicas, ¿no? Que, por ejemplo, producto de olvidarse que la cámara estaba encendida, bueno, que en algunos casos generaron algunas situaciones complicadas, voy a decirlo así. Entonces, no era algo que solamente surgió de parte de los propios docentes, sino que también los estudiantes empezaron, sin saberlo, no era que sabían que íbamos a establecer un manual de convivencia digital, pero sí como diciendo, bueno, que haya también reglas, ¿no? Porque yo no quiero ver tal cosa, ¿no? Por ejemplo. Y eso me parece que lo que hizo fue generar como mucha más tranquilidad en todo sentido, ¿no? Y como vos decías, esta tranquilidad fue evolucionando y con las lecciones aprendidas lo fuimos mejorando, incorporando de a poco algunas cosas. Por ejemplo, Carlos mencionaba el tema de el horario dictado de clase, ¿no? Incluso desde los propios docentes, algún docente se tomaba como... estoy hablando de un contexto igual universitario, ¿no? Como que media hora estaba bien y que el resto leyera. Y por ahí la institución no quería eso, ¿no? Entonces también a nivel institucional, digamos, de nuevo, cuentas claras, ¿no? Como para que todos pudieran desempeñarse de la mejor manera, y esto de, que bueno, que también tomó lo que dijo Carlos, de que porque sea Zoom o Teams o la herramienta que sea, no implica que vos estés haciendo una experiencia pedagógica, ¿no? Que lo que nosotros, también una de las cosas que puse ahí en los comentarios que me parece interesante, es que nos arrancó a muchos, ¿no? Sobre todo los que, bueno, tenemos por ahí muchos años de, o bueno, como mucha experiencia por ahí en un área, nos arrancó de la zona de confort. Exactamente. Y hubo que repensar muchísimas prácticas, digamos, repensar de cero la clase, y ahí encontramos, en esta, me parece, ¿no? Al menos lo digo desde mi experiencia, como encontramos otras oportunidades que nunca habíamos explorado y que ahora, volviendo a la presencialidad, son interesantes de mantener, ¿no? Me parece que hay algunas oportunidades que encontramos que son valiosísimas, como por ejemplo lo que había comentado Maya y Julián, de hacer una experiencia de este tipo, que por más de que vuelva el aula presencial, ya está, es una experiencia increíble la que han generado las chicas. Entonces, bueno, nada, y bueno, de paso dejo el comentario del lujo que tenemos acá, que esté Marisa Conde, también entre nosotros, que es un emblema en lo que es videojuegos y educación. Así que bueno, ahí gracias por el espacio. No, por favor, al contrario. Bueno, bueno, no sé, ¿hay alguien más levantando la mano? No. Bueno, no sé si les parece, si alguien quiere preguntar algo más o comentar algo más. Y si no, ya estamos cerquita de la hora. No sé, Marisa, de que te nombraron recién. Bueno, Marisa, Andrea, ¿no? Y Graciela, que recientemente nos ha dejado, ¿no? Graciela es la ola. Ajá, sí. Mira, acá te preguntan si podrías compartir el manual. Sí, claro, sí. No sé cómo compartirlo por acá, si no, en todo caso me pueden escribir a mi mail y yo se los comparto. Porque me parece que por acá no sé si se pueden adjuntar archivos. Me escriben ahí y yo se los comparto. Bueno, perfecto. A ver, yo también me quiero copiar tu mail. Debe ser una foto porque no lo puedo copiar. Le hago una fotito, perdón.
Si no, seleccionando el texto, podés compartir o sea, seleccionás el mensaje y te lo copias con él al WhatsApp o alguna aplicación que tengas ahora abierta y ya está. Perfecto, sí. Bueno. Viste que seguimos evolucionando con la tecnología, seguimos aprendiendo cosas. Sí. Bueno, y acá Maya me está diciendo a mí el Zoom del libro, sí, de Hernán Cassiari, sí, lo conozco. Muchísimas gracias por ese dato también. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé, Stephanie tenía la mano levantada, encendida iba a decir, la mano levantada, si querías decir algo, y vamos ya cerrando. No, solamente quería decirte que me pareció muy interesante lo que hablabas sobre los booktubers, ¿es que se llaman? ¿Sí? Booktubers, Bookstagram. Los de TikTok. Y los de TikTok son booktokers. Me parece genial porque los niños, los chicos, están inmersos en ese medio, y qué interesante que nosotros, los adultos, les demos esa apropiación a los niños, pero desde un pensamiento crítico, ver esos espacios desde una postura más crítica, que realmente los forme como seres humanos, ¿sí? Y que realmente les dé elementos, y no otros ambientes que se dan allí, sino un ambiente como más educativo, más de formación, y que lo disfruten sobre todo. ¿Sí? Solo quería hacer eso. Y que es un lenguaje y un medio que les es natural a los jóvenes. Correcto. Y a los más pequeños, claro. También, Noé, me parece que lo que es interesante de lo que vos comentaste es que barre un poco con el prejuicio de que los chicos o los adolescentes no leen, ¿no? Como que me parece que ahí vos estás demostrando con diferentes experiencias, diferentes lenguajes, diferentes plataformas, que esto es un prejuicio que obviamente tenemos la biblioteca física en todos los casos, en todas las familias, como por ahí teníamos cuando yo era chica, ¿no? Que vos ibas a la biblioteca, ibas y tomabas el libro, eso no pasa. Pero de todas maneras, como lo que, bueno, también había comentado Carlos, ¿no? De decir, están las posibilidades de promover la lectoescritura, ¿no? No es algo que los chicos ahora ya nacieron, ¿no? Sin ese interés. Me parece que forma parte de la experiencia de nosotros, ahí va. Claro, y además el libro como objeto de diseño, cuando lo descubren, por ejemplo, les encanta y salen unos trabajos muy lindos. En otros congresos de años anteriores yo compartía los trabajos. Bueno, y esta vez me pareció más interesante todo lo que les compartí, pero bueno, se ven buenos resultados, por usar una palabra también un poco polémica. Sí, yo compartí eso del nene de primer grado, que me comentó la mamá, porque a ella le llamaba la atención que estaba frente a la máquina, adentro del aula, y cuando vio el librito que estaban usando, ella, con su reflejo, digamos, de mamá lectora, le trajo el libro y le dijo, acá está, este es el librito que están ahí mostrando. Y el nene, 6 años, primer grado, le dijo, no, a mí me gusta leer acá, porque escucho la voz de la maestra que me lo lee, y yo voy leyendo. Y aparte puso unos videitos que ilustran parte del libro. Entonces la mamá me lo decía como fascinada, porque decía, acá hay algo que yo no estaba viendo, que él está descubriendo la lectura de otra manera, otra aproximación a la lectura. Yo creo que mucha gente se dedica a investigar esto y sabe muchísimo más de uno toca de oído. Esa aproximación a la lectura, que antes era sentate con un librito y a lo mucho marcalo el librito, ahora es un mundo distinto, ¿no? Y como decía Solange, todos nosotros, los chicos y los grandes, leemos muchísimo más que antes. Muchísimo. Estás todo el día leyendo el celular. A nosotros se nos cansa la vista por estar leyendo todo el día. Y vos decís, antes no me la pasaba leyendo todo el día. Y los chicos les pasa lo mismo. Son los nuevos hábitos. Son los nuevos hábitos. Claro. Bueno, les agradezco muchísimo a todos y todas. Excelente. La verdad que ha sido muy enriquecedor. Acá Trinidad en el chat nos comparte que la grabación de esta comisión va a estar accesible en el canal de YouTube Conferencias DC a partir del 22 de octubre.
Así que nos vamos a poder mirar de nuevo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Adiós.